Agustín, bienvenido a un nuevo episodio de Los Apuntes. Lo primero que quiero preguntarte es si te animás a contarme lo que es ser liberal, pero no desde un punto de vista económico, no hablar de el gasto del Estado, del comercio, sino más desde un punto de vista filosófico, existencial, de cómo ve la vida un liberal. Buenísimo. No, primero, muchas gracias por la invitación. Un placer Por estar favor. acá. Mira, yo creo que lo más importante del liberal para mí es el respeto al otro. Entonces, si vos respetás al otro, lo único que pretendés es que el otro te respete a vos. Entonces, lo que estás diciendo es ese principio básico que si uno estuviera de acuerdo con esto y es consecuente con este principio, es liberal en todo lo demás, que es nadie puede iniciar la violencia sobre el otro. O sea, vos podés tener violencia sobre el otro si primero Ajá, sufriste la violencia del otro sobre vos, si podés defenderte. ajá. Pero no podés agredir. Si estás de acuerdo con eso, entonces entendés todo el liberalismo. Pero llevar eso hasta las últimas consecuencias es bien complicado. Porque hay un montón de cosas que no podés hacer. Porque si no lo puede hacer una persona, tampoco lo puede hacer un grupo de personas. Entonces la regla de la democracia no funciona. Porque el 50% más uno no tienen derecho a agredir a uno, por más que sea uno contra 3 millones. Pero hay algo más, me parece, cuando te digo como la filosofía de un liberal, que es una manera de concebir la vida que tiene que ver un poco como con la voluntad individual, ¿no? Como ver el mundo como un mundo donde uno puede operar sobre ese mundo, construirse un camino, emprender. No es casualidad un poco que el paradigma de la filosofía emprendedora o de cómo ven el mundo tenga mucho que ver con el liberalismo, digo, con los emprendedores, ¿no? No, totalmente. Es como que, si querés, vemos al hombre como que tenés dos condiciones importantes. Una que es la razón limitada, pero Ajá. razón al fin, razón limitada por un montón de cosas, limitada por los afectos, limitada por la ignorancia, limitada por los sentimientos, y del otro lado la voluntad. Entonces, la voluntad es necesaria, porque con la razón vos podés tener una idea, sí, hay que ir para allá, pero las tendencias me llevan a ir para otro lado. Entonces, vos, si querés tener libertad, necesitas tener las dos cosas. Necesitas tener cierto nivel de racionalidad y necesitas tener voluntad. Y ese es el esquema. Entonces, a partir de ahí, la idea es salir, si querés, pues, como visión de una Sí, persona sí, sí. humana, es salir de la cultura de la victimización. No me sirve de nada la victimización. Yo soy víctima porque soy una minoría, porque soy mujer, porque está el capitalismo, porque el Fondo Monetario. Nada de eso me sirve. Porque nací en la pobreza, porque nací en tal lado, porque mis papás no sé qué, mi mamá no sé cuánto. Nada de eso te O sea, sirve. deja de ponerte excusas. Vos sos capaz. Eso Exactamente. piensa un Y liberal. partís desde ahí, desde donde sea que vos estás. Te Bien. reconocés dónde estás. Te diría que el primer paso sería la aceptación de dónde estás. Y una vez que te aceptás, sí hay algo que creemos, por lo menos buena parte de los liberales, que tenemos capacidad de cambiar y de mejorar. Entonces, lo primero que tenés que hacer es, ¿a quién puedes mejorar? ¿Al mundo? No, a vos mismo. Lo único que puedes hacer es mejorarte a vos mismo. Y a partir de ahí, tratar de aportar en lo que sea. Y después seguir, por supuesto, en el liberalismo siempre se habla de que vas a seguir tu propio interés. Pero eso no significa ser egoísta. Porque tu interés puede ser tu ombligo, pero también puede ser tu ombligo y tu familia, o puede ser tu ombligo, tu familia y la comunidad, Ajá. o incluir también el país o la humanidad. Yo creo que eso depende de la capacidad de pensamiento que uno tenga. Cuanto más amplio es el pensamiento, probablemente vas a llegar al amor a la humanidad. Y te das cuenta que nadie tiene que estar por qué estar en contra de otro, ni un país en contra del otro. No tienen por eso sentido los nacionalismos. Porque ser nacionalista, ¿qué es? Yo estoy arriba de un uruguayo. ¿Qué sentido tiene eso? Ninguno. Yo quiero comerciar con un uruguayo, conversar, charlar, escuchar su música, que él escuche la mía, es decir, intercambiar con ellos, pero no es que vos sos nacionalista, a menos que digas simplemente es el amor a tu país. Perfecto, pero el amor a tu país no tiene por qué menoscabar el amor a otros países, ¿no? O lo mismo con respecto a todo lo demás, es decir, la idea es, me parece, respetar que el otro pueda tener otras ideas, que el otro pueda tener otros proyectos de vida y vos pretendés que te respeten los tuyos. Justo que hablaste de los países, ¿no? En algún punto, ser parte o considerarse parte de una nación remite también a una especie de cosa más comunitaria. ¿El liberal siente algún aprecio por las ideas comunitarias? Es decir, como
por sentirse parte de un grupo, porque a veces creo que es algo que le resulta reconfortante, ¿no? A un ser humano sentirse parte de algo más grande. Bueno, yo creo que eso depende de cada uno, ¿no? No creo que los liberales seamos todos iguales. Es como Borges te diría, y no los conozco a todos. Claro. Habría que mirar, viste, ahora de quién estamos hablando. Yo creo que lo que sí te puedo decir es que no es contradictorio una cosa con la otra. Uno puede ser liberal, es individualista, metodológico, en el sentido de que creemos en los derechos individuales, Ajá. porque es el derecho de cada persona. Te vas a defender. Y por eso las minorías, la minoría más pequeña es el individuo. Entonces, como defendemos a un individuo en particular, sin importar la raza, el color, el sexo, las ideas, las inclinaciones sexuales ni nada por el estilo, Ajá. vos tienes sus derechos de hacer lo que quiera. Por supuesto, con consentimiento entre adultos y demás, ¿no? Sin violar los derechos de otros. Pero entonces, una vez que partís de ahí, no significa nada más que uno puede tener tendencia por ahí más a la soledad, porque le gusta estudiar o leer o lo que fuera, y otro le gusta la cooperación porque quiere hacer empresas. Si vos sos un empresario, tenés que cooperar. Y vas a cooperar o con otras personas iguales a vos o con empleados, pero además con tus clientes, así tienes que estar permanentemente observando al mundo. Es muy linda la idea del emprendedor o el empresario. Sí. Bueno, el empresario o el emprendedor es un tipo que tiene que estar mirando a los demás para ver cómo los puede ayudar. O sea, solamente puede tener éxito si estás pensando qué le puedo dar al Y otro además es un inventor. y además tiene que Es generar alguien que algo. crea algo que no existía. Sí, o algo que existe, pero lo tenés que dar más barato, o lo que sea, o que sea mejor en algún sentido, ¿no? Pero tenés que estar mejorando al otro. O sea, que tu mirada está en el otro, no está hacia adentro tuyo permanentemente. Y si te mirás a vos, es para ver al otro. Ahora, imagínate, viste que hay unos estudios que dicen que el 80% de la gente no es feliz con su trabajo. Es decir, que hace algo que no le gusta. Imagínate que tenés un trabajo no muy bien pago, no te gusta lo que haces, tenés un jefe que te cae mal, es decir, vivís el día a día triste y frustrado y le empezás a tener bronca al sistema, ¿no? Y empezás a tenerle bronca a las empresas, a los patrones, a los jefes. Te empieza a parecer que el mundo es injusto, ¿no? Porque decís, hay otra gente que es más feliz, tal vez porque tomó mejores decisiones en algunos casos, pero te empezás a frustrar y a llenar de resentimiento. Y tenés un montón de ideologías que tienen que ver con el resentimiento y que le hablan a ese tipo de persona frustrada. Y ni hablar si hablamos de gente que está directamente en la marginalidad. Vos como liberal, ¿qué le dirías? Como liberal, pero digo como un filósofo liberal, ¿no? Como un pensador liberal. Vos sos un pensador liberal. Entonces, ¿qué le dirías a esa persona? ¿Qué consejo le darías? ¿Qué idea le intentarías transmitir? Existe lo que se llama el CBT, ¿no? Que es el Cognitive Behavioral Therapy, Ajá. que es una terapia del comportamiento cognitivo. Entonces tenés que empezar a pensar tal vez entender cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? O sea, hay que tratar de entender cómo funcionamos. Y en general, nosotros tenemos una parte emotiva, el hipotálamo, el cerebro primitivo, que es donde se generan las decisiones en general, lo que te impulsa, las pulsiones, diría Freud, ¿no? Y arriba tenemos el neocórtex, que es el cerebro nuevo, el moderno, el que tiene el hombre. Ahora, lo que es interesante que se ha descubierto es que el neocórtex, o sea, el cerebro racional, Ajá. está entrenado y es muy bueno en justificarte lo que hace el cerebro emocional. Es como que tenemos un elefante de emociones y arriba un jinete que es la razón. Y ese jinete que es la razón, Linda imagen. ¿no? Está como permanentemente entrenado para justificar lo que quiere el elefante. Entonces vos tenés que aprender a hacer una especie de metapensamiento donde te pones desde afuera y te mirás desde afuera. Y a veces con ayuda de un psicólogo, por ejemplo. Entonces te mirás desde afuera. Y al mirarte desde afuera tenés que empezar a ver cuáles son esas frases que te autojustifican las cosas que te hacen daño. ¿Sí? Y empezar a decir, ¿esto que yo pienso es real o no? O sea, por ejemplo, no puedo conseguir otro trabajo. ¿Es real que no podés conseguir otro trabajo? ¿O en realidad hay alguna manera de hacerlo? O sea, poné en cuestionamiento. Volvemos a esto de dejar de victimizarse. Dejar de victimizarse. Para mí esa es la clave, ¿no? Y la aceptación. El mundo es lo que es. Pero a partir de que el mundo es lo que es, ¿cómo puedo cambiar? ¿Puedo cambiar? ¿Por qué no logro otro trabajo? ¿Es un tema mío? ¿Tengo que cambiar algo en mi forma de ser? Por ejemplo, ¿tengo que sonreír más?
porque si no sonrío, la gente le caigo mal, entonces en las entrevistas no consigo una reunión, y capaz que entrar y no consigues una segunda reunión y después una tercera que al final conseguís el trabajo. Es decir, hay un montón de cosas que tenemos que aprender en general de la inteligencia emocional que no se enseñan en las escuelas. Que eso es una cosa gravísima. O sea, te enseñan cosas que son absolutamente inútiles para muchos chicos. Por ejemplo, aprenderte de memoria los ríos del Asia, ¿no? De norte a sur, y vas leyendo todos los ríos. Pero tiene utilidad, mucho más útil es empezar a entender sobre la inteligencia emocional. Claro, sí. Esto que estamos hablando Sí, ahora, sí, ¿no? sí. La empatía con el otro. Por ejemplo, saber que en las conversaciones, una cosa que tengo que aprender todos los días es a escuchar, ¿no? Y hay un montón de técnicas para escuchar al otro. No hablar más del 50% del tiempo. Repreguntar, te hace una pregunta y con las palabras que te están preguntando, usarlas en la respuesta. Hay 1000 técnicas. Y te diría que hay un montón de libros que yo antes medio los despreciaba, que son los libros de autoayuda, y ahora les encuentro un gran sentido. Creo que hay mucha sabiduría en muchos de esos libros de autoayuda. Ajá. Esto te lo pregunto porque, hablando de libros, vos tenés un libro que es La clave es la libertad, un libro muy interesante. Y yo pensaba, ¿no? El liberalismo como ideología, como filosofía, tiene algo que a mí me resulta lindo, que es bastante luminoso, que es esto de estar cercano a la manera de ver la vida de los emprendedores, de crear, de hacerse cargo, de creer que uno puede lograr cosas, puede ofrecerle soluciones a otras personas. Todo eso es muy lindo. Pero también pensaba, ¿qué pasa con la gente que no tiene éxito, básicamente? Los que o porque no tienen el talento, o porque, bueno, no les resultaron las cosas que hicieron en la vida, o porque se la pasan quejando, o porque nacieron en el lugar equivocado, no lo sé, pero digo, esa masa de personas que no tienen éxito, ¿cómo de algún modo, qué les dice el liberalismo a esa gente que no la está pasando bien, digamos, ¿no? Que no Sí. tomó las mejores decisiones? El liberalismo le dice, bueno, jodete porque no fuiste suficientemente talentoso y bancate ver cómo el resto disfruta, porque es muy una filosofía corregime, ¿no? Pero muy de, hacete cargo, o sea, sos el dueño de tu destino. Es hacerte cargo, pero es totalmente compatible con poder ayudar al otro. Lo que pasa es que vos vas a ayudar al otro no con una tesis de yo voy, me pongo en un lugar de superioridad y voy y te doy cosas. Pues si yo voy y te regalo cosas, entonces estoy generando una situación donde la primera vez que te regalo algo me lo agradeces, lo cual está muy bien, porque el agradecimiento es el intercambio que estamos teniendo. La segunda vez vos ya tenés una expectativa de que yo te voy a dar algo, porque te lo di la vez pasada, y bueno, me lo agradecés, pero ya te parece razonable. O sea, la tercera o cuarta vez, si no le llevo algo, generaste como una especie de derecho a recibirlo, cosa que no Claro. existe. Y si no te lo doy, generás resentimiento. Entonces, eso, cuando era chico, típicamente en el colegio nuestro, que era un colegio marista, Sí. teníamos esas, digamos, recaudaciones más por menos. Entonces, vos juntás entre la gente que tiene mucho lo que le sobra, y después vas a una villa y repartías. Es decir, hacíamos lo que hace el peronismo. Pero eso no es sano, eso para mí no es bueno, eso genera una dependencia. La gente genera dependencia y genera una pérdida de dignidad y después genera resentimiento. ¿Qué hacen en cambio los pentecostales o los evangélicos? Nosotros los criticábamos. ¿Qué hacen? Los tipos van a la villa y le piden plata a los pobres. Ahora, con la plata que le piden a los pobres, construyen, por ejemplo, un templo, 7 metros de alto, paredes anchas, pintado todo impecable, los baños impecables, el inodoro funciona bien, cosa que nunca han visto antes, y lo hicieron ellos. ¿Y qué les devolvieron? Dignidad, la demostración de que ellos pueden hacer cosas que valen la pena. Y por supuesto, si sos religioso, le dicen, bueno, y el que está ahí arriba, ¿sabes qué? Nos mira a nosotros y somos una hormiguita, iguales unas de otros, porque no, visto desde arriba no hay diferencia. Lo único que tenemos es un poquito de tiempo sobre la tierra. Aprovechalo, y aprovechalo lo mejor que puedas, no lo desperdicies. Entonces, lo que yo te diría es, esa sería la aproximación. Yo no vengo acá a regalarte nada. Vengo en todo caso a conversar con vos y ayudarnos mutuamente, por ejemplo, en construir esto en su conjunto, ¿no? Lo que hace el padre Opeca en Madagascar. Agarra y dice, acá hay una montaña de granito, vamos a construir una ciudad con esta montaña de Lo granito. mencionás en tu libro. Sí, no, esos ejemplos para mí son muy ilustrativos de lo que uno puede hacer para ayudar. Fíjate que acá, Agustín, hay dos libros de Rothbard. Rothbard, filósofo libertario.
y además uno de los pensadores de cabecera, según dice él, de Javier Milei, de los que lo influyeron mucho. Y además Rothbard le cuento a la gente, Rothbard es enemigo del Estado y prácticamente de la idea de cualquier gobierno. Es decir, por eso es libertario, es el extremo de un liberal. Y tengo otro libro que es un clásico, obviamente, que es El Leviatán de Hobbes. ¿Y por qué está el Leviatán? Porque me puse a leer el Leviatán de nuevo antes de entrevistarte, porque el Leviatán es la primera o una de las primeras justificaciones intelectuales del Estado, ¿no? De por qué tiene que haber Estado. Y habla mucho de la naturaleza humana. Entonces Hobbes lo que plantea es que el ser humano por naturaleza, si no hay un Estado que lo controla y que nos controla a todos, tiende a mostrar su peor cara, dice Hobbes, ¿no? Dice, tiende a querer dominar, ese es el verbo que usa, dominar y someter a otros hombres, y hay sentimientos como la envidia, como el orgullo, como la venganza, que en un mundo sin Estado, sin una autoridad, bueno, es un mundo, es eso, ¿no? Es el hombre lobo del hombre, que esa es la expresión más famosa. ¿Vos dónde te parás frente a en este debate, ¿no? O sea, un Rothbard diciéndote el Estado es una imposición tremenda, el impuesto es un robo, ¿quiénes son ellos para decir que nos gobiernan? El hombre es libre, y un Hobbes que te dice, ojo, porque si no tenés Estado, si no tenés ningún tipo de autoridad que organiza la sociedad, el hombre muestra su peor cara. Está buenísimo como lo planteas. Yo me considero un libertario como aspiración. O sea, el mundo, las personas, las comunidades debieran aspirar a tener un mundo libertario, aspirar a tener un mundo donde no necesites un Estado. Y si uno mira las relaciones, las normas, siempre vas a tener algún tipo de normas. Pero la pregunta es, ¿por qué las normas las tiene que poner un Estado? De hecho, vas a un club y hay normas, y no es un Estado. Y no tenés ni siquiera un poder de policía, y sin embargo se cumplen las normas. Vos jugás al tenis y cumplís las reglas del tenis. Jugás al fútbol, cumplís las reglas del tenis, del fútbol, y tenés por ahí un referee que hasta lo contratás para que te saque la tarjeta amarilla y la roja, y todos la respetan. Y no hay imposición por la fuerza. Todos lo hacemos voluntariamente. Entonces uno podría generar un universo de normas voluntarias que te permitan convivir mejor sin necesidad del Estado. Esa es tu última aspiración. Esa es la aspiración. Yo creo, y además como creo en la psicología evolutiva, que te va mostrando que el ser humano va mejorando, yo creo que vamos a llegar en algún momento a ese tipo de organización que no requiera tener un Estado que sea policía, gendarme, etc. Ahora, yo también lo miro desde el punto de vista histórico. Desde el punto de vista histórico, la generación de los estados encadenados, que sería como el Shackled Leviathan, que hablan Asimov y Robinson, que yo no coincido en su tesis final del libro, pero sí creo que hay algo interesante, porque si uno observa la anarquía, ves muchas cosas como las que describe Hobbes. Ves el hombre como lobo del hombre, ¿no? Las luchas, las peleas, las muertes. Por ejemplo, se creía que en América había una especie de mundo que era el buen salvaje, porque vino un señor, creo que era Humboldt, que llegó acá y convivió con Bolivia, con unos indios, y los describió como unas personas muy primitivas, pero buenas. Muy primitivas, pues no tenían ningún tipo de avance tecnológico, no conocían ni la rueda, ni tenían literatura. Pero ni no escritura. Se quieren dañar el uno al otro, ni... Exacto, pero de pronto una persona, años después, hay un libro ahora que estoy leyendo, se llama 1491, ¿qué pasó antes de la llegada de los españoles, ¿no? Y dice, pero hace unos 20 años, una de estas personas, que típicos estructuralistas, ¿no? que aman a los pueblos primitivos y demás, le pidió al piloto de avión que pase por arriba de la selva, que cambie el curso, y vio desde arriba la selva boliviana, y cuando la vio desde arriba, vio una civilización que nadie la conocía, porque vio unas estructuras edilicias, o sea, unos caminos, y una cantidad de cosas que vistas desde arriba tenían otra visión, y entonces les permitió ver que en realidad lo que este hombre había observado era lo que quedaba de una antigua civilización. Y entonces empezó a investigar y se dio cuenta que en realidad había habido guerras, como en todos los otros continentes, civilizaciones que unas pasan arriba de las otras, y este fue un grupo que se fue haciendo cada vez más chiquito hasta un punto que se casaban entre primos.
Y entonces empezaron a tener problemas mentales. Y eso es lo que él observó, el despojo o los restos de una antigua civilización brillante. Y ya no era brillante, ahora era, y tenían cosas como por ejemplo las orejas cortadas, o sea, defectos Sí, sí, genéticos, sí, sí. pero que surgían digamos, de casarse entre primos o hermanos. Entonces tenía ese problema de la falta de diversidad genética. Entonces ahí te mostraba de alguna manera como ese buen salvaje tal vez no existió nunca en ningún lado. O sea, siempre hubo ese tipo de conflictos. Y después tuviste un desarrollo de la humanidad para ir Que esa era la llegando. versión de Rousseau, del buen salvaje, Claro, esa versión de sí. buen salvaje, o sea, mirás un poco el mundo y te vas acercando más a que tal vez el mundo primitivo había mucho de Hobbes. Después cuando los viajeros en América primitiva veías que había pueblos que eran más tranquilos y otros que eran más violentos, había de todo. Pero en definitiva, cuando aparece el Estado, y aparece el Estado encadenado con checks and balances, con pesos y contrapesos, aparecen las constituciones, Ajá. la idea de que no te gobierna una persona, sino que te gobierna la ley está por arriba de cualquiera, y que además no hay nadie muy poderoso, esa es la idea de Montesquieu, de dividirle el poder, el cuarto poder que es la prensa, o sea, fíjate que son todas formas de dividir el poder. El federalismo, que es otra forma de decir lo pequeño es hermoso, tengamos pequeñas comunidades autónomas que tienen en conjunto tal vez alguna cosa en común, como pueden ser las relaciones internacionales y la defensa del exterior, y el resto que sean completamente autónomas y pequeñas, cercanas a la gente. Entonces, ese tipo de cosas te iba dando la mayor libertad posible. Es decir, la libertad en términos de que las personas tienen que ser respetadas en su vida, su libertad y su propiedad privada. Te traigo ahora una anécdota de estos días, no sé si te enteraste. Se viralizó una conferencia que hubo en Australia, donde un empresario, no sé, ¿te enteraste de esto? No. Bueno, un empresario que me anoté el nombre, se llama Tim Garner, es un emprendedor de, creo que tiene 41 años, y creó una empresa que le va muy bien de desarrollos inmobiliarios de lujo, y él, bueno, hizo unos comentarios muy polémicos, que después tuvo que salir a pedir perdón, dijo que fue poco empático, y lo que planteó es que tiene que haber más desempleo porque el empleado, digamos, se olvidó que su rol es trabajar para la empresa y no el dueño de la empresa trabajar para el empleado. Básicamente planteó, a ver, me anoté acá, ¿no? Tiene que haber dolor, dijo, un poco más de dolor en términos sociales, económicos, como si el empleado se hubiera convertido en una especie de persona ociosa, ¿no? Que no hace mucho y que perdió de vista la suerte que tiene estar trabajando en una empresa y tiene que laburar más, una cosa así. Entonces después dijo, bueno, que se arrepintió, pero me pareció interesante porque me quedé pensando en lo siguiente, ¿no? Y dije, yo esto se lo voy a preguntar a Agustín, que es, en una sociedad súper liberal, ¿no? En una sociedad con muy poca reglamentación incluso en los temas laborales, ¿un empresario puede tratar como quiere a sus empleados, hacerlos trabajar indefinidamente, tener este tipo de visión sin que suceda nada? Bueno, en realidad es un... Porque quedó como una especie de malvado, ¿no? Sí, Este personaje sí. haciendo estos Pasa que es un contrato comentarios. entre el empleado y el empleador. Lo que por ahí le está observando esa persona en Australia es que lo que ocurre muchas veces en las sociedades, que después de haber trabajado duramente unas primeras generaciones, llegan otras generaciones que creen que está todo dado, que tenés solamente derechos y te olvidás de las obligaciones. Parece que está planteando Claro, un poco sí. esa idea. O sea que hay una idea que tienen, que lo ves en los versos de los judíos, pero también en otras civilizaciones, en casi todas las Él dijo, civilizaciones. si quieren comprarse una casa, dejen de comer tanto avocado toast, Claro. tostadas con palta. Sí, Y sí, después la sí, sí. BBC hizo un cálculo y dijo, aunque comieras 3.000, aunque ahorraras en 3.000 tostadas con No palta, no te llegás puedes comprar nunca. una No, casa, ¿no? es un ejemplo. Bueno, pero por ejemplo, a mí en mi casa, una frase que decían en mi familia era: hay que ahorrar el centavo porque los pesos se cuidan solos. O sea, ese concepto que tenían las Claro, sí, generaciones sí, sí. anteriores del ahorro y demás, que es lo que quiere transmitir este señor, Sí. que no lo conozco, pero imagino que quiere transmitir eso, es un concepto que se ha perdido. Y ahora es vive el momento, ¿no? Ahorro 3 meses y con esos 3 meses me voy Mm. a viajar y qué sé yo. Lo que pasa es que yo no me atrevo a decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer. Y de pronto lo que están haciendo los chicos es adquiriendo experiencias. Entonces los tipos ya hacen work and travel. Me voy a Sí, Australia, sí. laburo 3 meses
y con esos 3 meses puedo vivir un año entero viajando. Yo no sé si eso está mal. ¿Por qué puede estar mal? No lo sé. De pronto no quieren tener una casa, la casa los limita. Entonces tienen otra forma de ver las cosas. Y yo trato de observar y mirar y conversar, pero sí veo que en las civilizaciones a veces hay un ciclo. Entonces vos tenés, típicamente, la primera generación eran los guerreros, que consolidan un territorio. La segunda generación son los ingenieros, que vienen y laburan duramente y construyen las murallas, los caminos, los puentes. La tercera generación ya son más sofisticados, son los arquitectos y embellecen las ciudades. La cuarta generación es la cúspide, son los poetas. La quinta son los disolutos, ¿no? Son los que creen que todo está bien, pero todo ya está dado y que tienen derecho a vivir sin trabajar, y entonces hablan de los derechos, 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 sin preguntarse a costa de quién. Porque antes hablamos de los derechos, a la vida, la libertad y la propiedad privada. ¿Y en la Argentina nos pasó algo así en algún momento? Totalmente, totalmente. Yo veo a la Argentina de ese modo. Argentina tuvo un éxito tremendo con unas generaciones de tipos que laburaban como locos y las generaciones siguientes empezaron a sacar dichos como en Argentina se escupe y nace una flor, como que todo era fácil. Y se olvidaron que construir 47.000 kilómetros de ferrocarriles con la tecnología de aquella época y con poca gente y en territorio hostil, con indios y demás, Fue difícil. tremendo. Lo que hicieron los argentinos fue tremendo. Era un 10% de todos los ferrocarriles de la Tierra, hecho por un porcentaje muy chiquitito de la humanidad, con un éxito increíble, pero con un esfuerzo gigantesco. Y por supuesto trabajaban un montón de horas. Trabajaban 16 horas o lo que fuere. Y ahorraban. Y entonces salían de la pobreza. Y la Argentina era una máquina de sacar gente de la pobreza. Y después viene lo que Ortega y Gasset dice en La rebelión de las masas. Tiene un artículo que se llama La época del señorito satisfecho. Entonces tal vez Satisfecho. lo que está observando este australiano es una cantidad de gente que son un poco señoritos satisfechos. Entonces por eso los ve que no laburan lo suficiente o qué sé yo. Pero yo no lo veo desde el punto de vista de marcarle con el dedito lo que tenés que hacer. Para nada. Yo creo que en todo caso el desafío para los empresarios hoy es motivarlos. Es motivarlos para hacer cosas interesantes. Y es un desafío, porque puede ser un desafío. Es un desafío retener a los chicos que no se vayan. Por supuesto que es un desafío. Tenés que tener... Y además los chicos te empiezan a tener una cantidad de cosas que creo que los empresarios hoy todos tenemos que tener en claro. Quieren disfrutar el momento y no está mal. O sea, quieren disfrutar el trabajo y eso está muy bien. Por ejemplo, nosotros en la fundación pusimos que almorzamos y cuando almorzamos no hablamos de trabajo. ¿Y qué cambió? Que antes cada uno se iba a almorzar por su lado y ahora almuerzan todos en la oficina. Está bueno, está bueno. Almuerzan todos porque se divierten. Y ponemos temas diversos. Agustín, háblame. ¿Sabes de qué te voy a hacer hablar? De un país que en general, del que no hablamos en general, que es Botsuana. Ah, fascinante Botsuana. Háblame un minuto de Botsuana. Bueno, Botsuana a mí me interesó porque es un país que era pobrísimo y ahora está casi llegando a ser tan rico como Argentina. Y vos decís, ¿qué pasó? Y bueno, Botsuana está al norte de Sudáfrica y había un señor que era Seretse Khama, que era un tipo que iba a ser el rey, fue educado como rey, fue a Inglaterra y en Inglaterra se enamora de una mecanógrafa inglesa rubia. Ajá. Pero hay que recordar esa época, estamos hablando de la década del 50, en Sudáfrica, y Botsuana era un protectorado inglés, y Sudáfrica tenía el apartheid. Y en esa época gobernaba Churchill en Inglaterra. Entonces tenías una contradicción porque el tipo decía, ¿cómo puedo tener el apartheid en Sudáfrica y una pareja real, se casan estos dos y va a ser una pareja de un negro y una rubia? Me parecían una contradicción tremenda y no los dejaba casarse. Entonces no quería que se casen y si no, no los dejaba volver a su país. Y entonces Seretse Khama decidió abdicar y dejó de ser rey. Y volvió a su país, casado con la mecanógrafa, rubia, y que además una mujer extraordinaria también. Y cuando llega a su país, cambió las reglas de juego y lo democratizó. Y fue elegido como el primer presidente. Y empezó un cambio tremendo, empezó todo lo que había aprendido en Inglaterra, las cosas buenas que había aprendido en Inglaterra, las empezó a aplicar, que básicamente es... ¿Qué tiene que ver con el libre mercado? Tiene que ver
con el respeto a las personas, ¿no? El respeto a la vida, la libertad y la propiedad privada. Y por supuesto eso implica que tenés que tener libre comercio y demás. Y empezó a mejorar de una manera espectacular. Y no llegó a ser el mejor nivel de libertades económicas. Pasó de un nivel muy, muy pobre de libertades económicas, y te diría de 0 a 10, llegó a 0,65. O sea, estaba en 6,5 con sobre 10. 65%. Y con eso ya mejoró un montón. Ahora tiene que seguir mejorando y tiene que mejorar un montón de aspectos. Pero, por ejemplo, aparecieron los diamantes que no se encontraban. Pues claro, cuando empezás a tener... Lo mismo que pasó en California. ¿Para qué vinieron los españoles a América? Vinieron a buscar oro, ¿verdad? Exacto. En California no lo encontraban. Hasta que Estados Unidos invade California, que era española, en 1848, y en 1849 se dicta su propia constitución. Y en ese momento dice, ahora, si vos encontrás oro, es tuyo. ¿Y qué pasó? Empezó a aparecer el oro. Claro. Y después Sí, el sí, petróleo. sí. Y empezó, y bueno, y ahora después Silicon Valley. Pero quiero decir, fue empezando, cuando vos sos dueño O del sea, fue fruto un cambio de tu trabajo, visión, total. de ideas, Sí, si vos antes encontrabas oro, era del rey, ¿no? Y por eso pagamos regalías. porque vos no creés tampoco en la idea de la escasez. Bueno, yo creo que el mundo va hacia la abundancia. No es que no crea en la escasez. Yo creo que hay escasez al día de hoy, pero para mí es impresionante la evolución de la tecnología y el mundo está yendo hacia la abundancia. Y la mejor prueba es el celular. Si vos agarras un celular, te vas a encontrar que hay miles y miles de productos a precio cero, y miles de servicios a precio cero, y miles de libros a precio cero, y miles de películas y de música y de lo que se te ocurra a precio cero. O sea, si eso no es abundancia, ¿qué es? Tenés todos los maestros del mundo a la distancia de un clic. O sea, el conocimiento del mundo, y tenés inteligencia artificial que te la regalan. Esa inteligencia que te permite en el GPT Chat mirar 1.000 millones de páginas web en un instante y encontrar el resultado. Volviendo a la Argentina, ¿por qué decís que Formosa es una provincia rica? Bueno, porque la riqueza en el mundo siempre se dio cerca del agua, ¿no? Entonces el Tigris y el Éufrates, y donde nacieron las civilizaciones. Egipto, porque estaba a lo largo del Nilo. Las Ajá. grandes potencias siempre fueron entre aguas. Y bueno, y ahí tenés el Bermejo, el Pilcomayo. Formosa es tierras fértiles y ríos y agua. Es una tierra riquísima. Entonces, ¿por qué va a ser pobre? ¿Y por qué la gente no vive con prosperidad en Formosa? La Le- mayoría. Porque le faltan los derechos de propiedad, le faltan el derecho, el respeto a la vida, la libertad y la propiedad privada. Formosa se transformó en una provincia que depende de la nación. Entonces el gobernador pasa a ser el tipo más importante de la provincia. En cambio, si vos vas a Estados Unidos, ¿quién es el tipo más importante de Estados Unidos? Yo no creo que nadie diga que sea un gobernador. Muchas veces ni conoces a los gobernadores. Pero ¿qué pasa? Que tenés a un Elon Musk, tenés a un Zuckerberg, Sí, tenés sí. a un Steve Jobs. Es decir, tenés a gente que crea riqueza. Esa gente que crea riqueza no va a ir a Formosa. Porque ¿Y no hay algo respeta en la sus derechos. cultura también? Que hay lugares de Argentina en donde deberían creer que es posible. Te pongo un ejemplo. Estuve hace 2 años en un pueblo en La Rioja, muy lindo, turístico, que se llama San Blas de los Sauces. Y hice una excursión de trekking y la guía de trekking que teníamos, que era del pueblo, nos dice que vino un italiano, empezó a plantar pistacho y estaba exportando a Europa. Y creo que, bueno, a ver, tal vez me estoy equivocando exactamente los datos, ¿no? Pero que dijo algo así como, trabajan solo 7 personas porque en este lugar hay un clima que es ideal para el pistacho. O sea, ella estaba como contenta contando la historia de este italiano. Y yo le pregunté, ¿y por qué no se te ocurre a vos o, no sé, o a la gente del pueblo armar emprendimientos similares? Y cuando se lo dije, fue como que le hablara en un lenguaje que no había escuchado. O sea, como que no entendía, o sea, realmente le pareció como Sí. muy distinto a lo que ella suele escuchar o a lo que le suelen plantear como contracultural, digamos, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que en Argentina, en más pueblos, en más lugares, No, está buenísimo lo que planteas. Yo creo lo que pasa cuando lo definís como un problema cultural, uno pensaría, bueno, entonces tenemos que cambiar la educación y capaz que en 100 años cambiamos la cultura. Y en realidad la gente se adapta a los incentivos. decís, eso te desmotiva decir que es Es, cultural? claro, si vos me decís que es cultural, me suena como que
hay una relación entre la cultura y las instituciones. Claro, sí. Entonces, cambiar la cultura es muy difícil, cambiar las instituciones es mucho más fácil. Ahora, después te amoldás a las instituciones. O las puedes destruir, como decía Alberti, tenés el riesgo de que la cultura termine destruyendo a la institución, si la institución no es suficientemente sólida. Pero entonces tenés, por ejemplo, es muy interesante, estaba leyendo ayer o antes de ayer, un librito de Tom Palmer, que está muy bueno, y tiene un capítulo que habla de cómo funciona el Estado benefactor y compara entre Estados Unidos y Suecia. Y cuando empieza el Estado benefactor en Estados Unidos es con Roosevelt. Pero Roosevelt, que empieza a dar planes sociales, digamos, de aquella época, él sabe que es un peligro y que va a destruir la dignidad de las personas y que si se mantiene en el tiempo va a destruir la cultura de trabajo y la cultura del esfuerzo y lo que estábamos hablando recién, ¿no? ¿Por qué no vas a ser emprendedor? ¿Por qué? Porque te doy planes sociales. Entonces llegó a un momento que empezó a ocurrir eso. O porque crees que no es posible directamente. O porque crees que no es posible, pero porque te ayudan, porque si no te ayudan estás obligado. Entonces tenés que emprender porque no te queda otra, porque te morís de hambre, ¿no? En la Biblia San Pablo te dice, Sí. el que no trabaja no coma, ¿no? Porque estaba pasando lo mismo. Había algunos que empezaban a vivir de otros y el tipo dijo, no, para, acá el que no trabaje no come, ¿no? Y cuando vos le cortás el sustento, no necesariamente necesaria trabajar. Pero cuando vos mantenés esta ayuda mucho tiempo, destruís la cultura. A tal punto que no solo destruís la cultura, pues destruís las familias. Reagan, años después de Carter, se encontró con una situación, o sea, ya había pasado Rusia, había apartado una cantidad de gente, y en 1961 creo que empezó The War on Poverty, la guerra contra la pobreza. Hasta ese momento la pobreza en Estados Unidos bajaba. Cuando empezaron la guerra contra la pobreza empezó a subir. ¿Por qué? Porque le empezaron a dar cosas a la gente. Y empezaron a darles cosas que empezaron a cambiar sus culturas y sus familias. Por ejemplo, y lo dice Reagan con todas las letras, si tenías una chica, una niña casi prácticamente, de 16 o 15 años, y te quedabas embarazada y tenías un hijo, te convenía no decir quién era el padre y quedarte soltera. Y entonces el Estado te ponía un departamento, te daba la comida, te daba el sustento para tus hijos, te daba la vestimenta, te daba todo. En cambio, si por ahí el padre era un chico de 16 años que no tenía laburo, imagínate, era un despelote fenomenal, el chico tenía que haberse hecho cargo, salir a laburar, hacer un montón de cosas y por supuesto, toda la familia, los abuelos y demás lo iban a ayudar, pero tenías que hacerte cargo. Y te iban a decir, flaco, vos te haces cargo de esta situación, vos fuiste el que tuviste el hijo, ¿no? Y eso creaba una institución muy sólida que era la familia. Con la intervención del Estado destruís las familias y empezás a tener un aumento muy grande de las familias monoparentales. Y las familias monoparentales o las sociedades o los pueblos que tienen muchas familias monoparentales, aparecen todos los defectos. Aparece el aumento de las adicciones, el alcohol, la droga, la violencia, las gangs, ¿no? las bandas, las tribus urbanas. O sea, es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso espantoso. Dice, esto lo hay que cambiar. Años después, había pasado Clinton, y hay un discurso de Clinton maravilloso donde dice, logramos cambiarlo. Con Reagan y demás, logramos cambiarlo. Y eso que Clinton era demócrata, pero entendía que esto que habían dicho era verdad. Y entonces logró bajar los planes sociales de 12,2 millones a 4 millones. Es decir, que empezó a cambiar la cultura y recuperar la cultura del emprendimiento del trabajo. Pero tenés que hacer cortando los planes sociales. Entonces es un tema clave. Las provincias que viven de planes sociales están podridas. ¿Pero qué pasa el otro día que cortás los planes sociales? Bueno, es que no es un día, sino que es un proceso. Por ejemplo, yo como me lo imagino. Yo digo, primero que la gente tiene que saber que este sistema se acaba. Segundo, le das un plazo. Tenés, por ejemplo, un plazo de 1 año para conseguir trabajo. Tercero, si conseguís trabajo hoy, te sigo pagando. Tenés doble ingreso. ¿Y si te dicen no hay trabajo? Es un tema de incentivos, ¿no? Yo te doy incentivos para que vos trabajes. Porque hasta ahora el incentivo es no trabajes. Porque si vos no trabajás, cobras el plan social. Si trabajás, te perdés el plan social. Y capaz que el trabajo es pequeño, malo, qué sé yo, no te pagan bien, etc. Ahora el incentivo es buscar trabajo. Y además te voy a seguir pagando. Pero después se te acaba. Por lo tanto, mejor tener un doble ingreso y empezar a ahorrar porque cuando se te acabe, y además tenés un tema de entrenamiento. Pero además, puedo decir a los empresarios, te doy un incentivo para que tomes a esta persona. Si tomás a esta persona, no te cobro cargas patronales, que de todas maneras no las estaría cobrando desde el Estado, durante 1, 2 o 2 años.
Es decir, que doy un incentivo a la persona para que lo tome, le cambio el sistema laboral, le permito a la pyme tomar otra persona, sabiendo que si lo echa no va a tener cargos, no va a tener juicios laborales, no va a tener que pagar una indemnización durante un plazo de tiempo que es todo ese primer año en que lo entrenaste para trabajar, lo probaste, el tipo aprendió a levantarse los lunes a las 6 de la mañana para ir a laburar, que es lo más difícil de todo. Es un poco como dice Rothbard en el Manifiesto Libertario, que dice que la asistencia social el objetivo tiene que ser que la persona vuelva a recuperar su independencia. El objetivo de la asistencia social tiene que ser que desaparezca la asistencia social, que desaparezca la necesidad de la asistencia social. Y si no, no funciona. Si la asistencia social hace que cada vez más gente necesita asistencia social, evidentemente no está funcionando. Ahora, vos como liberal tenés una visión obviamente positiva de los ejemplos de reformas liberales en países y tenés un montón también de ejemplos de países que fueron exitosos, ¿no? por estas reformas. Vos hablas de Irlanda, hablas de Chile, hablas de Botsuana, etcétera. Pero cuando pensamos en Argentina, en los 90, esa etapa se considera una etapa liberal de la Argentina. Y no terminó bien. Después puede haber razones y habrá una discusión de por qué no terminó bien, ¿no? Pero digamos, un gobierno que decía encarnar las ideas liberales, donde hubo privatizaciones, donde Argentina se abrió, etcétera, no terminó bien esa historia. Totalmente. Y tuvo que pasar, de hecho, hoy lo pensaba, tuvo que pasar una generación, que son alrededor de 20 años, para que de vuelta esas ideas se hayan vuelto a volver sexys y hayan vuelto a ser populares. Y tendrá que ver con el fenómeno Milei, no sé, pero bueno, las ideas están de moda de nuevo, pero tuvieron que pasar más de 20 años para que eso suceda. ¿Qué errores no hay que, para vos, no hay que volver a cometer para que un modelo, una etapa más de tipo liberal en la Argentina no vuelva a fracasar? Está muy buena la pregunta. Mira, yo creo que nosotros fuimos aprendiendo, es como que estamos en un loop, ¿viste? Que volvés a repetir las cosas y demás. Pero en ese bucle que estamos teniendo, cada vez aprendemos algo. Por ejemplo, vinimos un momento que repetimos un bucle varias veces hasta que aprendimos que mejor que los militares no gobiernen. Ok. Nos costó bastante, porque Sí. tuvimos varios gobiernos Sí, militares, sí. ¿no? O sea, ciclos populistas, militares, Nos populistas. costó 60 años. Nos costó un montón Sí. de tiempo, y sangre y todo, ¿no? Y ahora nos está costando este ciclo donde viene un gobierno que trata de hacer las cosas bien, después vuelve el populismo y volvés a la inflación y volvés a la hiperinflación y volvemos a repetir. Pero en cada bucle creo que vas aprendiendo. Entonces, en ese momento parecía que habíamos aprendido sobre la hiperinflación y fuimos a la convertibilidad, y la convertibilidad duró 10 años con inflación cero y volvimos a caer en el desastre. Y ahí hubo un problema porque en el 2001, y por eso yo me dediqué a hacer una fundación, porque vi que el diagnóstico de la sociedad era equivocado. Entonces yo decía, si el diagnóstico es equivocado, vas a volver a repetir el problema. El diagnóstico era equivocado porque la gente creyó que el problema había sido la convertibilidad. Y la convertibilidad era la moneda sana. Y la moneda sana no puede ser un problema. El problema era todo lo demás. El problema son los mismos que ahora. El Estado que gasta demasiado, el Estado que tenía déficit, las provincias que empezaron a gastar muchísimo, el problema político de las ambiciones de los políticos. Menem, que hizo un muy buen primer gobierno, hizo el pacto con Alfonsín, el pacto con el diablo, o sea, hizo el pacto con el otro, que él no quería que gobierne y que nos había dejado el país en hiperinflación, pero ¿para qué? Para cambiar la Constitución, porque quería ser reelecto. Y entonces gobernó 10 años, en lugar de 6, que era lo que le correspondía. Y eso nos perjudicó un montón. Después cambió también su forma de ser, murió el hijo, algunos dicen que lo mataron y demás, y ya fue otra persona. Y el segundo gobierno, y eso es lo que hay que mirar, todas las cosas que hizo mal. Hizo un montón de cosas mal. Empezaron a despilfarrar plata nuevamente. Empezaron a aumentar el gasto público, empezó a aumentar la deuda. La provincia de Buenos Aires, por ambición de Duhalde, endeudó a la provincia de una manera descomunal, destruyó el Banco Provincia, y todo eso le pasaron el fardo a la nación. El resto de las provincias sumadas hicieron un agujero tan grande como la provincia de Buenos Aires sola, y después tenías la nación, que también despilfarraba. Y todo eso generó un exceso de deuda, se le metieron 5 crisis internacionales y terminó todo muy mal. Porque además seguís teniendo, y este para mí es una enseñanza muy importante, ¿quién gobierna en Argentina? Y en Argentina
tenemos una república corporativa, las corporaciones. Entonces, las corporaciones se benefician de la devaluación. Entonces, vos mirás y los empresarios, cuando vos devaluás muy fuerte la moneda, baja el salario real. Entonces, la gente la pasa mal, pero el salario real es el costo de las empresas. Te estás bajando el costo de las empresas. Entonces, a las empresas les empieza a ir bien. Y tenés la parte de Kirchner. El principio de Kirchner, claro, la pobreza había subido al 54%, los sueldos no valían nada, las empresas ganaban plata, entonces crecían las empresas y crecía el país. Desde ese nivel de 54% de pobreza. Entonces hicieron el mal de golpe, Duhalde y Remeslenikov, y le tocó a Kirchner el bien de a poco. O sea, de a poco fue bajando la pobreza porque iba creciendo la economía, iban creciendo los salarios de niveles muy bajos, pero iban creciendo, y la gente tiene el recuerdo que Kirchner tenía superávit fiscal, tenía superávit comercial, la economía crecía, y además le tocó la mejora de los precios de los commodities y demás. Hubo varias cosas que ocurrieron. Pero Entonces, claramente hay que ver todas las cosas que hiciste mal para no repetirlas. bien. ¿Y cómo vivís como liberal este momento? Y te diría que lo vivo con mucha alegría porque veo el renacer de un espíritu en la juventud, que lo representa muy bien un chico de San Antonio de los Cobres, que creo que tiene 16 años, y dijo, lo voto a Milei porque tenemos que hacernos cargo de nuestras vidas. Y eso me pareció que entendió todo. ¿Y no te da un poco de miedo de que, porque vos defendés ideas que en los últimos años no se aplicaban en la Argentina? Sí, también. ¿No te da un poco de miedo decir, uy, bueno, Sí. ahora tal vez las apliquemos y no funcionen tanto como yo creía que iban a funcionar? Sí, por supuesto, porque nadie te asegura el éxito. O sea, te diría que junto con esa alegría que me produce este cambio en la juventud, tengo un cierto vértigo, porque está llegando, probablemente gane Javier Milei las elecciones, Es probable. es probable, y entonces es un partido nuevo, un partido que no tiene equipos técnicos, que los está desarrollando de una manera muy rápida y que no tiene experiencia de gobierno y una cantidad de cosas. Tiene que adquirir en estos pocos meses que quedan esa capacidad si no la tiene las personas que están, tenés que ir buscando gente que tenga cierta experiencia en lo que es un takeover de un gobierno. O sea que no es una cosa sencilla. Vos necesitas un equipo de miles de personas que logren tomar un gobierno, controlarlo de entrada y marcar un rumbo completamente diferente en muy poco tiempo, teniendo probablemente una situación muy compleja, cercana a la hiperinflación. Para mí ya estamos en un proceso hiperinflacionario, que es un proceso de huida del dinero, con lo cual es una situación muy compleja y con todas las bombas que te dejó armadas el gobierno anterior. Un exceso de deuda descomunal, impagable o prácticamente impagable si no haces una reestructuración profunda del Estado, un banco central vaciado, que le han vaciado las reservas y le han generado una deuda descomunal, una ANSES que está quebrada, te han dejado un país tremendo. Todas las áreas del gobierno son un desastre, la educación es un desastre, la salud ha empeorado mucho, o sea, no hay lugar que salga adelante y todo en una enorme maraña lleno de corruptos, lleno de mafias. ¿Cómo haces? Bueno, eso es lo que vamos a ver. ¿A quién hay hacia que adelante. cuidar cuando hagas estas reformas? Viste, la clase media en general siempre la pasa mal, por ejemplo, ¿no? Es la que termina financiando todos los descalabros y es la que termina siendo la que peor la pasa cuando se aplican modelos económicos con reformas. En general los que tienen plata tan mal no están porque están cubiertos y en general la gente que es pobre suele tener asistencia del Estado en la Argentina, pero la clase media siempre la pasa mal. Mm. O sea, ¿cómo ves a quién hay que cuidar, ¿no? A la clase media porque es la que genera trabajo, la Yo que... creo que lo que pasa es la cantidad de gente. Vos no podés cuidar a la mayoría. Entonces siempre vas a cuidar a la minoría que la pasaría peor si no le das un colchón. Entonces vas a dar ese pequeño colchón, lo vas a tener que dar. Ahora, lo que tenés es una situación donde vos sabés que vas a pasar por una tormenta, pues te deja una cosa desastrosa. Entonces la pregunta es, ¿cómo cruzo esa tormenta? ¿La cruzo de frente o voy buscando un camino para que la clase media no la pase tan mal? Y empiezo a buscar, bueno, ¿cómo sería, por qué camino puedo llegar a cruzar la tormenta por el borde sin cruzarla de frente, aunque me lleve más tiempo y demás? Yo creo que hay que cruzarla de frente. Bueno, el transporte, ¿no? Que en Argentina es prácticamente... Está cerca de ser gratuito si vos lo comparás con los valores en cualquier otro país. Es muy barato en Argentina el transporte.
y En la capital federal y en la capital, alrededores, sí. porque los cordobeses Tenés pagan el razón, en transporte el AMBA, caro. es cierto. Pero bueno, acá hay 12, 15 millones de personas. Haces las cuentas y decís, bueno, para que den las cuentas, digamos, que el servicio de transporte no se gaste más de lo que se recauda, el boleto debería estar, suponete, 500, 700, 1000 pesos. Que hoy es un montón, digamos, ese aumento, porque sería como un aumento de 20 veces, suponete, lo que es un boleto. Sí, sí, para muchos es imposible de pagar. Entonces, suponete que haces esa medida, ¿no? Listo, vamos a tener un valor como en el resto de los países, en dólares. Va a costar lo mismo. Porque es lo que necesita este sistema para no ser deficitario. Sí, no puede costar lo mismo en dólares que otro país porque los salarios en Argentina son mucho más bajos. Entonces, y una parte del servicio es justamente la mano de obra, el chofer y demás. O sea que eso, los costos son menores también. Entonces no va a ser equivalente a lo que vale en otros países. Lo que sí tenés que hacer, me parece, es un cambio de regla de juego donde hay que liberar todos los precios y salarios, hay que suprimir todos los subsidios y los subsidios que das es a las personas, a determinadas personas que necesiten ese subsidio y lo podés dar para que lo gasten ellos como quieran. ¿Sí? Pero tiene que ser algo concreto, específico. Y sabiendo qué es lo que es. Porque hoy tienes una situación que es una maraña que nadie sabe cuánto paga, cuánto está subsidiando al otro, porque justamente las tarifas, hay subsidios cruzados, hay un montón de cuestiones. Al mismo tiempo tenés que sacar de todas las tarifas, del gas y demás, todos los impuestos que tienen metidos adentro. Entonces, para amortiguar el aumento de la suba del precio, digamos, del gas, por ejemplo, pero bajarle todos los impuestos. Claro. Pues si encima le cobran los impuestos, ahí obviamente se hace impagable. Entonces, no va a ser sencillo, pero tenés que hacer una reestructuración completa Eso de la te lo pongo Argentina. como un ejemplo, ¿no? De una medida Sí, es que... que hay varias. Vos tenés el cepo cambiario. Cepo cambiario, tenés un tipo de cambio para los importadores de 350 y si vos querés comprar un dólar tenés que pagar 700 o 750. Entonces, ¿qué pasa? Vale la mitad para el importador. Entonces, eso te hace que tenés algunos precios que están por debajo de lo que tienen que estar. Que si Ajá. vos liberás el tipo de cambio, algunos precios van a subir y por tanto la inflación va a subir. Precios congelados, combustibles congelados, cuando van a ser varios meses de combustible congelados y lo siguen hasta, como dice Massa, hasta después de las elecciones. Entonces vas a tener un montón de cosas atrás. Entonces tenés una inflación muy alta, que va a ser 190% anual, pero además una inflación reprimida. Entonces la pregunta es, ¿vuelco todo esto un día, transparento todo y es un salto de la pobreza porque hay un salto de la inflación o lo hago de a poquito? ¿Sí? Esa es lo que vas a tener. Yo creo en la B. Apuesto a hacerlo rápido y que sea una B corta, que caiga fuerte, pero rápido, y en 6 meses está subiendo rápido de nuevo. Es decir, yo me imagino, la otra vez estaba hablando con un marino y me contaba el caso de la fragata Libertad que estaba anclada en la costa de Inglaterra. Y el capitán encuentra que hay una tormenta, el pronóstico de la tormenta es que se va a agravar, que es lo que pasa ahora, estamos en medio de una tormenta, pero el pronóstico es que se va a agravar la tormenta. Entonces, ¿qué hago? Voy bordeando la costa por África para cruzar por el sur una vez que pase la tormenta. Y el tipo dijo, no, yo voy a aprovechar para tratar de quebrar el récord de velocidad para cruzar el Atlántico a vela. ¿Sí? Y lo hizo, y quebró el récord de velocidad y en 6 días cruzó el Atlántico a vela por el medio de la tormenta. Por supuesto, en el medio de la tormenta te pasan cosas. Se le cortaron las velas. Se la jugó. Se la jugó. Y en el medio de la tormenta se te cortan las velas, cosas que van a pasar, que vos no sabés qué es lo que va a pasar, pero van a pasar cosas. Y en ese momento tuvo que pedir voluntarios. A ver, ¿quién va a coser la vela ahí arriba cuando el mástil se está moviendo de una manera extraordinaria en plena tormenta, en el peor momento y demás? Consiguió, por supuesto, que algunos marineros fueron y cosieron la vela, con suerte porque no murió nadie, y cuando se calmaron los vientos lograron bajar la vela, reemplazarla y demás, y qué sé yo. Bueno, ese es el tipo de figura que yo me imagino, pero en 6 días. Entonces vos sabés que es la B. Vos sabés que vas a sufrir porque va a haber un momento difícil, pero apostás a que la recuperación va a ser muy rápida, Ajá. porque yo creo en la libertad. Y cuando vos ponés las reglas de juego claras y ¿Crees bajás, que va a funcionar? estoy seguro que va a funcionar, no es que creo, sé que va a funcionar. Que si vos mantenés el rumbo, funciona, porque ha funcionado en todos los países que lo hemos visto. Vos hacés las reformas estructurales y funciona. Y que después de un año vas a tener salarios en dólares más altos que los que tenías al principio y vas a seguir creciendo los salarios en dólares por 3 décadas, hasta alcanzar a Estados Unidos y superar después a Estados Unidos, que fue lo que hizo Irlanda. Vos decís que podemos crecer 7% por año. Sí, yo creo que en Argentina puede crecer 6-7% anual durante varias décadas, porque tenés que alcanzar
a los más desarrollados. Si los desarrollados crecen al 3,5, tienen que crecer más rápido que eso para alcanzarlos. Por eso estaba muy en desacuerdo con el programa de Alfonso Prat-Gay en la época de Macri. Su objetivo era crecer al 3. Y en ese momento el mundo crecía al 3,8, ahora crece un poco menos. Pero en ese momento crecía al 3,8 el mundo, pero los países en desarrollo o en vías de desarrollo crecían al 5 o al 5,5. Entonces él decía, el mejor objetivo que le propones a la sociedad argentina es seguir cayendo. En términos relativos, te van a seguir pasando. Los que crecen al 5,5 están atrás tuyo, te van a pasar. O sea, Botsuana nos iba a pasar, un montón de países nos iban a pasar. Bueno, mi objetivo es alcanzar a Estados Unidos y superarlo, porque además Estados Unidos está haciendo las cosas mal. Entonces lo podés superar a Estados Unidos, no es perfecto. Hoy Biden es peronista. No, además uno, la otra vez yo estaba como pensando en nuestro sector privado, ¿no? Y decía, el agro es de élite mundial. El sector tecnológico es uno de los 10 sectores más valiosos del mundo si sumás el valor de las empresas tech fundadas en Argentina. El sector energético aparentemente en el futuro va a tener un auge. En, Sí. en lo que es el diseño, la creatividad, incluso la gastronomía El argentina. marketing. Es decir, que hacemos bien las cosas en general en los distintos sectores y somos muy buenos. Entonces acá hay algo que no tiene sentido. No tiene sentido. Es decir, deberíamos tener una moneda fuertísima porque debería ser una moneda que represente ese talento argentino en todos estos sectores. Sí, tenés todo eso, pero muy mal administrado con políticos encima, que ahí es el leviatán. ¿No? Tenés ese leviatán que te pone la bota encima, que por eso estoy más cerca de Rothbard, ¿no? Lo que hablamos al principio, Sí. porque tenemos que sacar de encima ese peso a la gente para que la gente pueda desplegar su creatividad. Y yo creo en eso, y además yo tengo mucho más confianza en la gente que en los políticos. Muchos me dicen, pero yo quiero hacer una revolución educativa, basada en la libertad, que los padres tengan derecho a elegir la educación de sus hijos, los vouchers, ¿no? El cheque sigue a la decisión del padre, sea que vaya su hijo a una escuela pública o privada. Pero además, creo en la libertad también para los maestros y para los directores de escuela. No creo que el ministro tenga que decirles cómo enseñar. O sea, creo una gran diversidad de enfoques de cómo enseñar. Y ensayo y error, porque nadie sabe cómo enseñar en este mundo moderno que cambia a un ritmo impresionante, que tenés el chat GPT en el celular. Por lo pronto los docentes deberían, hablando de elite, ser una elite. Deberían ser muy bien pagos. Debería ser un orgullo Totalmente. ser docente. Es que yo creo que nosotros tenemos que pagar probablemente más del doble a los docentes, seguramente, y después el triple. Pero para hacer eso tenés que ordenar la cantidad de gente que está en el Estado. No podés tener 4 millones de personas, tenés que tener 2 millones. Gastar lo mismo. Pero la diferencia ¿cuál es? Si vos tenés 2 millones en vez de 4, les pagás el doble, gastás lo mismo, pero tenés mejor personal, más incentivado, están más contentos, y los otros 2 millones fueron al sector privado y crean riqueza. Y por lo tanto es más fácil pagar esta masa de dinero, que es la misma masa de dinero, ponele, pero el sector privado se multiplicó. Y lo mismo con los planes sociales. Salen del plan social y van al sector privado. En vez de tener 7 millones de tipos en el sector privado formal, tenemos que apuntar a tener 14 millones de personas en el sector privado formal. Entonces se duplica la cantidad de creatividad y de crecimiento de la riqueza del sector privado formal. Es decir, agrandar la torta. ¿Me explicás, Agustín, qué es la batalla cultural de la que vos decís formar parte junto a otra gente? Bueno, yo ahora no me gusta tanto hablar de batalla cultural, ¿no? Creo que inicialmente la pensaba como una batalla y ahora no, ahora lo veo más como un diálogo para tratar de despertar ciertas ideas que no estaban y con la confianza en que las ideas nuestras, estando en el mostrador, van a ser suficientes y lo único que tenemos que desplegar es la idea del pensamiento crítico, o sea, enseñar pensamiento crítico. Pensamiento crítico es que vos tomás cualquier problema y lo analizás desde todos los puntos de vista posibles, con distintos autores. Si es un tema de economía, con pensadores liberales, pero también con pensadores marxistas, con pensadores keynesianos. Y los alumnos deberían mirar, o los que estén tratando el tema, todos los distintos ángulos posibles y generar cada uno una nueva idea, su idea nueva. Eso es pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque vos contrastás las ideas contra los datos de la realidad y contra tu propia mente. La tenés que pasar por el tamiz de tu propia Ahora, mente. hay un montón de pensadores, de algunos muy activos en las redes, Agustín Laje, por ejemplo,
vos los mencionás a muchos en tu libro al final y decís, bueno, son parte de la batalla cultural. Y yo me quedé pensando, me agarró la duda, ¿no? ¿Esta batalla cultural estuvo coordinada? Ustedes critican, por ejemplo, a la izquierda y se mueven en el Foro de San Pablo. Después tienen algo interesante que es que reivindican, o al menos toman las ideas de Gramsci, diciéndole, Gramsci le pegó con esto de que antes está la cultura que otra cosa, ¿no? O sea, hay que cambiar la cultura antes de hacer un cambio político. ¿Hubo alguna coordinación? ¿Cómo empezó? ¿O esta cosa fue algo espontánea que de repente se dieron cuenta No, que había gente que pensaba como ustedes y se empezaron a unir sí, y... en realidad empezó esto cuando alguien entendió lo que había hecho Gramsci y que Gramsci lo hizo a través de la escuela de Frankfurt, después en Alemania, con pensadores extraordinarios como Adorno, Horkheimer, y después con, claro, la influencia soviética y con la plata de la Unión Soviética financiaron captar la cultura europea. Y la captaron de una manera impresionante. O sea, llevaron a los mejores intelectuales a Rusia, ¿no? Desde Sartre, Simone de Beauvoir, y una cantidad de gente, y cineastas, y filósofos, sociólogos, etcétera, les pagaban un buen cheque Mm, y volvían y hablaban maravillas de Rusia. Y no veían nada de lo negativo que tenía Rusia. Salvo algunos pensadores como Malraux, que eran comunistas, pero tenían una honestidad sí, sí. intelectual impresionante y decían, no, no, para, lo que nos mostraron es un desastre. Pero ¿qué pasó? Nosotros no hacemos eso porque no tenemos el cheque, no tenemos la plata para pagarle ni a la cultura ni nada por el estilo. Pero sí armamos centros de investigación y promoción de ideas. Y eso es lo que hacemos. Libertad y Progreso, que es mi fundación, es eso, es un centro de investigación y promoción de ideas. Y por supuesto empezamos a coordinar con otros centros de investigación y promoción de ideas que defendemos las ideas de la libertad en todo el mundo. Y ahí y siempre algún investigador va y lo busca y lo va a encontrar, porque está en nuestra página web o en cualquier página web, que tenemos relación con Atlas Network, que justamente es una red de think tanks o centros de investigación que están en cantidad de países y somos como 500 que estamos defendiendo estas ideas, de promover las ideas de la libertad, promover propuestas para mejorar, para salir de la pobreza, para mejorar la justicia, la salud, la educación, y debatimos y nos hacemos encuentros, pero yo también hago encuentros con los que piensan distinto. A mí me divierte mucho y creo que es una parte muy importante de lo que hacemos, que son los debates con marxistas, con socialistas, ¿no? Y ir a las universidades y proponerles debatir y que los chicos escuchen ambas ¿Hay campanas. alguna idea de izquierda que a vos te atraiga o que te haya atraído en algún momento? Bueno, el liberalismo surgió en la izquierda. Bueno, Rothbard dice que son la Y verdadera claro, izquierda y que hay y y seguro, que, hay que porque el liberalismo recuperar surgió, eso. el liberalismo surge en contra del poderoso. O sea, el liberal es el que defendía a la persona, el individuo, frente al Estado. Defendía al individuo frente al rey. O sea, vos en la Revolución Francesa estarías del lado izquierdo, Por cuando lo supuesto, sentaron. sin duda. Ahí surge el liberalismo. Estás en contra del poderoso que oprime al pueblo. Entonces, pero lo que pasa es que esa idea se fue deformando con el tiempo. Las derechas y las izquierdas, decía Ortega y Gasset, en algún momento eran dos formas de hemiplegia moral. Entonces, en realidad, empezaba a decir, veamos el sentido común, veamos o el buen sentido de las cosas. Y entonces el liberalismo para mí está en el centro. Entonces vos podés ser un liberal de izquierda, un liberal de derecha y vas a estar muy cerca uno del otro, porque ambos son liberales. Por ejemplo, cuando el socialismo fue el mejor momento de la Argentina, era cuando el socialismo era liberal. Juan B. Justo, cuando tenías a Alfredo Palacios, Lisandro Latorre, había tipos que eran intelectuales O sea, no le brillantes, tenés ese Enrique odio Dickmann. a los zurdos, como se los volvió a llamar Es que ahora. de ninguna manera, odio jamás, porque ni siquiera a los que creo que son corruptos, que le tengo más bien lástima que odio, pero te diría, lo que sí hay una diferencia entre la persona de izquierda honesta y la persona que utiliza a la izquierda para ganar plata para sí mismo, por ejemplo, ¿no? O sea, que es Ajá. un corrupto. Entonces la corrupción o el que miente, el que me cambia los datos. Entonces el que me dice somos menos pobres, hay más pobres en Alemania que en Argentina. Bueno, eso me genera una molestia Sí, especial, sí. te diría. Pero no contra el que es honesto, al que es intelectualmente honesto, porque creo que hay que tender un camino para que descubra cuáles son las ideas. Y hay un montón de tipos que vienen de la izquierda y terminaron siendo grandes liberales. Y hay una lista enorme, ¿no? Desde Octavio Paz, Mario Vargas Llosa en la literatura, pero tenés tipos filósofos como
Bueno, hay una cantidad, pero estoy pensando en un filósofo español, ahora se me fue el nombre, pero que estudió, que era totalmente marxista, Escotado. Entonces, Lo Escotado leí. fue, durante muchos, muchos años, el tipo fue marxista y de hecho empezó a estudiar la historia del comunismo siendo comunista y se volvió liberal, estudiando la historia, pero estudiándola. No le gustó lo que estaba descubriendo. Descubrió que era diferente de lo que él creía, porque lo miró con honestidad intelectual. Entonces él fue a estudiar sin tener una idea preconcebida de qué es lo que iba a encontrar. Fue a estudiar, abrió los ojos, a ver qué encuentro acá. Y se encontró que primero los personajes de izquierda eran personas humanamente bastante deleznables. No habían trabajado, trataban mal a sus familias, Lenin, Marx, ¿no? Vivían de su mamá. Es decir, una cantidad de cosas que te va mostrando que son impresionantes y empezó a reflexionar qué es todo esto. Y empezó a encontrar entonces los enemigos del comercio. Pues se dio cuenta en un momento que el comercio es muy bueno. Si nosotros intercambiamos algo libremente, te cambio un vaso de agua por el vaso de vino, ¿no? Pero si los dos lo hacemos voluntariamente, ¿quién ganó? Los dos. Los dos. Entonces el comercio libre no puede ser malo. Y entonces, ¿por qué estás en contra del comercio libre? Porque hay una idea que se instaló. De paso me tomo un vino. Sí, claro que sí. Que es la de como que ser liberal un poco es ser egoísta. Y no tiene buena fama ser egoísta. No es como que hay que explicar que el liberalismo es otra cosa, que no es exactamente ser egoísta. ¿Vos Eso viene cómo intentás, digamos, separarte de eso? de una filósofa brillante, buenísima, rusa, que se escapa del comunismo de la Unión Soviética y llega a Estados Unidos, que es Ayn Rand. La de la rebelión del Atlas. Excelente libro que describe lo que nos pasa en Argentina sin haber estado en Argentina, ¿no? O sea, no lo escribe para Argentina, pero es exactamente lo que... Sí. Pero bueno, pero hay otro libro que se llama La virtud del egoísmo y elogia el egoísmo. Pero ahí hay que entender qué significa el egoísmo. El egoísmo es, visto desde lo que es Ayn Rand, es amarte a vos mismo. ¿Y cómo podés hacer algo bueno si no te amás a vos mismo? Si vos te odias a vos mismo, no te puede ir bien. Por ejemplo, el propio Jesús decía, ama al prójimo como a ti mismo. Tienes que empezar amándote. Lo que hablamos al principio de la charla, ¿no? Sí. Vos tenés que tratar de mejorarte a vos mismo y es la única manera de ayudar a los demás. Ahora, si después querés ayudar a los demás o no, depende de cada uno. Lo que no puede existir es la solidaridad impuesta por la violencia. Entonces, si el Estado te obliga a sacarte 50% de lo que vos ganás para distribuírselo al que no produce nada, y a eso llaman justicia social, bueno, eso es la negación de que vos sos dueño de vos mismo. Y ahí viene la contradicción. Entonces ahí viene, me parece que es un problema casi semántico de qué es el egoísmo, porque en realidad lo que tenemos que estar hablando es que cada uno tiene derecho a buscar su propio interés. Pero como decías hace un rato, ¿no? El propio interés puede estar en tu ombligo, o puede estar en tu ombligo y tu familia, o tu ombligo y la familia y la comunidad y el país, la comunidad y el país y la humanidad. Entonces eso depende de cuáles son tus intereses. ¿Tus intereses son chiquititos así o tus intereses son mucho más amplios? Sí. Entonces vos, ¿cuál es tu grado de apertura mental? ¿Cuál es tu grado de espiritualidad? ¿Estás en una cosa muy chiquitita y concentrada en vos mismo? Sos un pobrecito, me parece a mí. Si en cambio vas expandiéndote hasta ser un humanista, puedes ser un humanista liberal, perfectamente. Entonces no hay ninguna contradicción entre ser un humanista que amás a la humanidad entera y que al mismo tiempo reconoces que cada uno tiene que buscar su propio interés. Bien, perfecto. Gracias, Agustín, por haber participado de los apuntes. Un placer, un gustazo enorme y muy rico el vino. Bueno, genial.